Eh, desde CEPAS estamos trabajando el tema de mujeres migrantes y de la migración en general. Por eso, en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, consideramos muy importante este tema, desarrollarlo el día de hoy, con tres especialistas que nos van a tratar de dar un pequeño resumen de toda la información que hay en cada una de sus áreas y darnos unas pinceladas para iniciar el trabajo que estamos desarrollando desde la organización y que más adelante le vamos a ir comentando cuáles son los siguientes pasos que estamos realizando dentro de ese paso. Por ejemplo, el día de ayer se inició el podcast Raíces, un podcast dedicado a la población migrante, con personas migrantes, con especialistas que trabajan en la meta aérea, con el fin de poder ir desarrollando información, desarrollar investigación, datos que puedan ayudar a proteger tanto a los hombres como a las mujeres, como a los infantes que son migrantes, que están en pleno proceso de migración o que ya están en el país de acogida y van con su tránsito. Por eso el día de hoy tenemos a Daniela Montes Arena, quien es de la asociación Ama Migrar que está en España y con la que tuvimos el primer episodio del podcast para hablar del tema del duelo migratorio, con la visión de género, con la visión de la mujer, cómo lo transita la mujer, tanto el principio, durante y el después del desplazamiento. Por eso no quito más tiempo y te doy la palabra, Daniela. Gracias por estar con nosotros. A ti, Bárbara, y a Beatriz por la invitación, por ayer haberme hecho el honor de inaugurar ese podcast con ese nombre tan significativo, tan simbólico, por haberos podido adaptar a mi horario también. Yo quiero decirle hola a todos, a todas y a todos. Yo estoy en el otro lado del charco, aquí ya es de noche. Y quiero en unas pinceladas y bueno, con un contenido más científico, con una más que lo que hablamos en el conversatorio, con una parte como más didáctica, contaros un poco cómo qué es todo esto, ¿no? Del duelo migratorio. Así que voy a empezar proyectando. Listo. A mí, bueno, se me puede interrumpir, se me puede preguntar. Yo estoy abierta a estos 20 minutos que tengo, poder utilizarlo de la mejor forma posible. Y para eso hay que construir nuevas narrativas, ¿no? Entonces, un poco lo que estaba comentando Bárbara, yo soy trabajadora social, no soy psicóloga, tampoco soy psiquiatra, soy experta en migración y en procesos de duelo migratorio. Actualmente soy la primera persona de origen extranjero, de origen migrante, que dirige uno de los servicios municipales del Ayuntamiento de Madrid. Y al mismo tiempo también tengo mi Ikigai, que es este Ama Migrar, que es un espacio de consulta y de reflexión en la red sobre todos los procesos que tienen que ver con la gestión emocional de las personas migradas y el proceso migratorio. Y bueno, en Ama Migrar como que conjugan todas estas partes, ¿no? Y eso al final lo que ha conllevado es que sea un sitio en el que cualquier persona, independientemente de su circunstancia migratoria, pueda encontrar información sobre qué es y cómo poder afrontar los procesos de duelo migratorio. Y hablando de todo esto de duelo migratorio, ¿qué es el duelo migratorio? El duelo migratorio se caracteriza por ser una situación de estrés, de cuadro de estrés múltiple que somete a la persona que migra a cambios múltiples y permanentes en el tiempo. Y para ello la mejor forma de explicarlo es con un vídeo que tengo por aquí y que os voy a compartir. Mm, ¿Se oye? Sabemos que el camino que has recorrido no ha sido fácil, que muchas veces el dinero que ganas simplemente no alcanza para comer y pagar la renta. Sabemos que has estado haciendo doble turno para poder enviarle dinero a tu familia y que muchas veces te has topado en el camino
con personas que no te han hecho sentir bienvenido en este nuevo país. Sabemos que darías lo que fuera por poder abrazar a tu pareja o a tus hijos o a tu abuela. También sabemos que a veces te gustaría retroceder el tiempo para volver a estar en tu tierra. Sabemos que, aunque no lo digas muy seguido, sueñas con volver a trabajar en lo que tanto amas y que detrás de esa gran sonrisa se esconde tristeza e incertidumbre por lo que viene en el futuro. Queremos decirte que existen personas de apariencia normal que desarrollaron superpoderes para hacer todo lo que hacen a diario. Heroínas y héroes imperfectos, gente como tú, que echan pa'lante todos los días. Pero incluso las heroínas y héroes sienten tristeza cuando están lejos de su hogar y sus seres queridos. Más aún, cuando se vieron forzados a dejarlo todo buscando un futuro mejor. Sabemos que es muy difícil dejarlo todo atrás para llegar a un nuevo país. Y es natural sentir que hemos perdido todo lo que teníamos. Es un duelo que vive toda persona refugiada y migrante. Aunque a veces pienses que no, tienes todo el derecho del mundo a sentirte mal. El duelo migratorio existe. Detente, mírate, háblalo y pide ayuda. Por suerte, existen personas que pueden ayudarte. Contáctanos, estamos para apoyarte. Recuerda, incluso las heroínas y héroes necesitan ayuda. Entiendo que se ha escuchado. Hay una parte muy simbólica del vídeo que dice que recordemos que aunque seamos héroes o heroínas, necesitamos apoyo. A mí me gusta empezar todos mis procesos de formación indicando que soy hija de migrantes, soy esa infancia migrante a la que todo esto que hablamos de procesos de duelo migratorio se invisibiliza, porque normalmente enfocamos los procesos de duelo migratorio en adultos, pero los que son niños, niñas, adolescentes que no toman la decisión de migrar, no se les permite exponer todo el dolor y todo lo que afrontan en su proceso migratorio. Así que hoy no solamente voy a poner el foco en la mujer, sino también en esos niños, niñas e infancia migrante que al final están muchísimo más invisibles con esa mochila emocional que entraña migrar. Siguiendo un poco lo que tenía preparado. La definición ya la hemos visto un poco en el vídeo, ¿no? Entonces, el duelo migratorio se caracteriza por esa situación de cuadro de estrés, pero que se va a mantener siempre latente y activo durante toda la etapa migratoria de la persona. Es decir, va a evolucionar. Va a depender mucho de las crisis vitales que tenga la persona durante el proyecto migratorio, lo que se haya cumplido o no en su proceso. Está muy relacionado también con las vivencias en el lugar de origen, vinculado a las capacidades o a esas habilidades blandas que tenemos las personas y que hemos podido trabajar a lo largo de nuestra adultez, ¿no? Y está también muy relacionado con el hecho de que todos los esquemas de las personas cambian. Se produce cuando las personas migramos, se produce una ruptura de nuestra identidad para luego confrontarnos y decidir, ¿no? Esa nueva persona que vamos a ser en los nuevos espacios de acogida, ¿no? Y que esta propia ruptura de identidad tiene mucho que ver con la cultura de origen, la cultura a la que llegamos, nuestra infancia migrante y la acogida que tengamos en el lugar de origen. Que no me pasa. Estas son cosas del directo. Y bien, un poco yo, como ya me podéis escuchar en el podcast que salió ayer, en el que estoy en un tono mucho más coloquial, sí que hoy vuelvo a repetir que me voy a ir como mucho más a la metodología, mucho más a la parte científica de lo que es el duelo migratorio. Y en mi experiencia con todas las personas con las que trabajo en consulta, en acompañamiento terapéutico, os podría decir que el duelo migratorio es como una especie de cóctel molotov de 20% soledad no deseada, sentimientos de fracaso por el proyecto migratorio, una cuestión de desesperanza
por todas las cosas que nos ocurren en el propio proyecto, familiares que se enferman, no poder estar en Navidades, ahora que este tipo de fiestas también remueven mucho, ¿no? Por lo que hemos decidido migrar, con quienes estamos, con quienes no, las circunstancias. Otro tanto 20% que podría ser una falta de control, ¿no? Porque también va a depender de las cuestiones de empleabilidad, de vivienda, de leyes de extranjería, normas a las que nos tenemos que acoger y sobre todo cumplir que en nuestros lugares de origen no teníamos. Y un 20% con temas relacionados al miedo, ¿no? Miedo al fracaso, miedo a no cumplir, miedo a la falta de expectativas, a ese futuro incierto al que se enfrentan las personas migradas, ¿no? Al final todo esto lo que os genera en la persona es una situación de fatiga, de una fatiga crónica en muchas ocasiones, y que las personas que lo padecen se dejan de escuchar a sí mismas. Y entonces, como se dejan de escuchar a sí mismas, tampoco intentan ser escuchadas. Y por lo tanto, hay cuestiones en ellas, como pueden ser sus cualidades, su valía, sus fortalezas más significativas o distintivas, que hacen que las personas se posicionen en situaciones inferiores, muy relacionadas también con el tipo de empleo que adquieren, con las circunstancias familiares. En el caso de las mujeres, y hoy poniendo el foco de la mujer, quería en este punto en concreto hablar de que la Organización Internacional del Trabajo ha sacado un último informe que dice que aproximadamente 76 millones de personas están ejerciendo trabajos domésticos en el mundo, pero que ese 76 millones de personas, el 76,2% son mujeres, mujeres que se dedican a la economía de los cuidados, mujeres que tienen trabajos mucho más precarios, mujeres que a la hora de jubilarse ni siquiera pueden tomar la decisión de dónde jubilarse por un tema de no haber aportado suficiente a pensiones, cotizaciones o tener hijos en lugar de origen y tener cargas los años que han estado separados. Todo eso al final hace que la mochila emocional de una persona se cargue, sea algo totalmente invisible y que siempre vaya a acompañar a la persona que migra, ¿no? Dentro de esta metodología de duelo migratorio, ya os digo, hay psicólogos, hay psiquiatras que defienden cómo abordar el duelo migratorio. Yo siempre lo hago desde una intervención social, al ser trabajadora social, eh, más desde el acompañamiento. Se puede decir que hay tres tipos de duelo migratorio. El primero de ellos sería más simple, que lo pueden atravesar en su mayoría, la mayoría de población migrada, una situación más compleja, y ya el duelo extremo. Cuando es un duelo extremo es porque hay otras múltiples circunstancias y que pueden originar lo que se conoce como el síndrome de Ulises. Tres características principales del duelo migratorio. El duelo migratorio es un duelo parcial. Tienes esa sensación constante ni de aquí ni de allá, va y viene, es recurrente, no es una situación constante. Tú no te levantas todos los días y dices, ay, es que estoy en duelo migratorio, ¿no? Pero sí que van a haber cosas a lo largo del día que te remuevan esa nostalgia, ese querer estar en dos sitios a la vez y no poder, ¿no? Y es un duelo que se encuentra muy vinculado a aspectos infantiles, ¿no? A cómo hemos sido capaces de ir desarrollando y afrontando nuestros conflictos internos. Con esto de que os contaba al inicio de la definición de duelo migratorio, se dice de que es una situación y un cuadro de estrés múltiple. ¿Por qué? Porque la persona migrante sufre 7 duelos al mismo tiempo. El primero de ellos es la pérdida de la familia y los amigos, ¿no? Al final, cuando llegamos a otros espacios de acogida, aunque conozcamos a una persona, nos tenemos que dar a conocer nuevamente. El duelo migratorio también es el único duelo en el mundo que sufren las personas que se quedan en lugar de origen. Es un duelo transgeneracional, se transfiere por generaciones. La lengua, la cultura, hablamos el mismo idioma, nos comunicamos de forma distinta. La tierra no es lo mismo, el paisaje o la arquitectura con la que nosotros nos hayamos criado y de repente llegar a otros espacios, ¿no?
el estatus social, si hemos migrado por mejorar nuestras condiciones educativas o por amor o por mejorar nuestras condiciones socioeconómicas, al final siempre hay una pérdida de estatus para intentar tener uno mejor y una ganancia que no siempre se suele conseguir en un 90% de los casos, ¿no? El contacto con el grupo étnico, las primeras personas, las personas migradas por primera vez cuando llegan a los lugares de acogida empiezan a sentir discriminación lingüística, racismo, xenofobia. También hay una cuestión sobre todo que afecta a las mujeres y volviendo a poner el foco en las mujeres y es que las mujeres migrantes desarrollan mucho más puestos en los que están sobrecualificadas que, que los hombres. Los tránsitos y el trayecto migratorio es mucho más complejo para una mujer que para un hombre. Los puestos laborales en los que primero se va a incorporar una mujer migrante en un lugar de acogida suele ser en el sector de los cuidados, manteniendo la economía de los cuidados, ¿no? Y la hipersexualización también que sobre todo se exponen las mujeres migrantes en los países occidentales, ¿no? Todos estos procesos suelen afectar a nuestra autoestima y a nuestro autoconcepto y por lo tanto también tienen un énfasis en el proceso de duelo migratorio. No me voy a ir extendiendo mucho más. Los factores que potencian el duelo, como os comentaba y como os he intentado dar estas pinceladas, que os digo a través de mi web de www.amamigrar.com hay muchísimo contenido. Las formaciones, la newsletter, suelo mandar también información concreta. Entonces, ¿qué factores suelen potenciar estos estresores? La multiplicidad, como decíamos, que son múltiples, son 7, pero también se hablan de 12, o sea, depende, pero la circunstancia es que tú no estás diciendo o no estás no estás en un momento en el que solo has perdido algo. No solo has perdido un ser querido, no solo has perdido una mascota, no solo has perdido un trabajo, es que has perdido tu estructura de vivienda, has perdido tu estatus social, has perdido tu red de apoyo y todo eso requiere que comiences de nuevo, ¿no? La cronicidad no se da en un corto periodo de tiempo, sino que se va manteniendo. Como os comentaba, esto va a depender de crisis vitales. En el caso de las mujeres, se suele dar un periodo importante de evaluación, por decirlo, o en un periodo de caída en esa situación de duelo migratorio con la maternidad. La maternidad migrante nos confronta mucho a las mujeres. La intensidad y la relevancia de los estresores también va a depender pues, de nuestras circunstancias económicas, del trayecto migratorio que hayamos tenido, de lo poco que vayamos consiguiendo de ese proyecto migratorio que teníamos igual al inicio, una ausencia total de sensación de control, porque la regulación administrativa, la búsqueda de vivienda, la búsqueda de un trabajo que se asemeje a lo que teníamos planificado, todo eso al final no depende de nosotros, sino también un poco del sistema en el que nos encontramos, ¿no? La ausencia de red de apoyo. Y aquí al final he marcado un ítem como el 7, que es nosotros estamos aquí hablando desde la intervención social, desde el apoyo como entidades del tercer sector que somos, o como esa mano amiga que somos a las personas migrantes, o siendo también personas migrantes. Vamos a ir a otros espacios donde quienes nos van a dar información, donde quienes nos van a intentar acoger, donde quienes nos van a juzgar de alguna manera son profesionales que no cuentan con la formación adecuada sobre qué es el duelo migratorio y a veces se suele mal diagnosticar con depresiones o se suele estereotipar y prejuzgar la decisión migratoria, ¿no? Si no estás bien aquí, pues regrésate a tu lugar de origen o para qué viniste o si no eres feliz, busca una alternativa, ¿no? Y esto se expone mucho la persona migrante y al final genera en algunas ocasiones, ¿no? Aspectos de dificultad para la integración, como puede ser el miedo a la pérdida de la identidad, un sentimiento de culpabilidad, se da sobre todo en países donde sabemos que no podemos regresar, como es el caso de Venezuela, o una sensación de perder la libertad por exponernos a situaciones dentro del lugar de acogida, ¿no?
Y para un poco para ir terminando, las consecuencias que podemos ver cuando no sabemos detectar el duelo migratorio, cuando no tenemos la información, además de como lo de que decía antes, ¿no? Que se suele mal diagnosticar con depresiones en algunas situaciones. Hay que dejar claro que no es una línea de psicosis, que la atención al duelo migratorio está más en la parte socioeducativa y de prevención, más que en la parte de tratamiento, ¿no? Porque en las personas suele generar sentimientos de inseguridad, miedo o temor. Son vivencias personales muy relacionadas con la intolerancia al rechazo, ¿no? Nos acostumbramos como personas migradas al ser ilegales, al ser sin papeles, a no me quieren aquí, me tengo que esforzar el triple para demostrar mi valía, ¿no? Una fuerte necesidad a ser reconocido, ¿no? A los conocimientos que yo tenía en mi lugar de origen o a por qué tomé la decisión de emigrar, ¿no? Los problemas de identidad, como comentaba antes, esto también afecta a las relaciones de pareja interculturales, porque yo estoy en una situación de limbo de antes era alguien, estoy intentando ser ahora otra persona, tampoco sé quién voy a ser después, ¿no? La imposibilidad de afirmación de uno mismo en algunas ocasiones, y yo en lo que suelo trabajar más son situaciones de ansiedad, ansiedad social, situaciones de angustia, de crisis de pánico, porque ya hemos llegado como esa punta del iceberg de todo lo que hemos estado acumulando y que realmente no sabemos y ponerle nombre a esto que es el duelo migratorio, ¿no? Por ello, muchas veces actuamos en situaciones de defensa, de dependencia, empezamos a generar relaciones de dependencia, bloqueos de comportamiento. A mí me pasó con un chico de origen peruano que me decía, ahora entiendo por qué estoy tan enfadado. Y no me había dado cuenta. O ahora entiendo por qué no puedo dormir por las noches, ¿no? Sentimientos de rencor, de agresividad y de frustración, ¿no? En el caso de las mujeres migradas, por ejemplo, acaba de salir un estudio aquí en España en el que habla de la relación que tiene el duelo migratorio y la falta de diagnóstico de este con el suicidio en las mujeres migrantes. Con lo cual me parecía que también era un poco interesante exponerlo aquí. Las maternidades migrantes, como decía, son procesos de confrontación, pero también lo son cuando te tienes que jubilar, porque cuando te jubilas, tienes que tomar la decisión de, bueno, después de todos estos años, ¿dónde quiero envejecer? ¿Dónde está ahora mi nuevo proyecto, ¿no? En el caso de las mujeres migrantes, también es importante resaltar que el acceso al sistema sanitario afecta mucho a la salud mental por no querer exponernos, por cuestiones culturales, porque vuelvo a si a veces hablamos el mismo idioma, no nos comunicamos de la misma forma, porque hay muchas situaciones de violencia obstétrica o de violencia reproductiva que sufren las mujeres migrantes y que no solamente tienen que ver en el lugar de acogida, sino también en el trayecto y que me parecía interesante resaltar hoy hablando de retos y de el futuro a seguir. Y bueno, nada, como os he comentado al principio, si estáis interesados podéis contactarme a través de la web, de LinkedIn o de redes sociales. Y muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a ti, Daniela, con esta información, que es de donde parte muchas de las cosas que el migrante vive, al interno, a lo personal, Ujú. ¿no? Y tratamos en este conversatorio a dar solo unas primeras pinceladas de todo un trabajo que vamos a ir desarrollando. Y es, primero, identificar de que no es depresión, es duelo, de saber cómo llevarlo, de pedir ayuda en los momentos en que se necesitan, porque como tú decías, eso va a medida que van sucediendo las cosas, va apareciendo, vuelve a desaparecer, aparece una crisis, después tienes algo que solventar y entonces esa crisis pasa a segundo plano, especialmente para los que tienen las mujeres migrantes que tienen hijos a cargo. eh, y es un montón de sentimientos que en algún momento va a explotar, en cualquier fase del proceso migratorio va a explotar y que necesitas saber qué es, a quién pedir ayuda y cómo pedir la ayuda también, porque muchas veces el cómo facilita. Y eh, sobre todo también es importante saber que o sea, el duelo migratorio no va a llegar el primer año. El primer año estamos en fase de enamoramiento. El duelo migratorio llega claro, es un después. proceso.
Es un proceso que Es llega un después proceso. de, claro, cuando ya has pasado toda esa situación de descontrol, cuando ya más o menos estás adquiriendo eh, objetivos, metas y tal, de repente es cuando ya paras, es como, no sé si a algún oyente o a alguna de las personas que estoy viendo aquí le habrá pasado, pero tú te enfermas cuando estás de vacaciones del trabajo. Muchas veces, cuando bajamos el nivel de estrés, cuando bajamos, de repente aflora todo lo que estábamos guardando, pues esto tiene mucha relación con el duelo migratorio. Sí. Sí, y con esto quiero concatenarlo de la parte interna de la mujer migrante, de todo Ujú. ese mundo de emociones, ¿no? A un poco lo externo. Y de ahí le voy a dar el pase ahorita a Holly Radice, que es la directora de CAD Networking están trabajando todo el tema de programas de transferencia monetaria en, en el continente, que ya es un poco la parte externa de la migración, para que también nos comente el trabajo que están haciendo, que hicieron en el 2024, que es de extraordinaria evolución y con unos resultados muy buenos. Les recomiendo mucho ir a su página web y accesar a sus informes y lo que va a venir en el 2025 en base a la experiencia que ya ellos han tenido en el 2024. No sé si Holly estás por aquí, puedes Sí, activar el micrófono. sí, gracias y no sé, ojalá que me escuchan. Quisiera agradecer a las y los colegas de CEPAS por invitarme aquí y para hablar sobre un tema para mí de muy de importancia, son los programas de transferencias monetarias y humanitarias. Y yo sé que no todo el mundo piensa en entonces voy a hacer una pequeña explicación de lo que es exactamente. Cuando hablamos de programas de transferencias monetarias, es la entrega de asistencia en efectivo o un vale, un cupón, y puede ser en combinación con otras modalidades, ¿verdad? Y la razón por qué lo que yo voy a llamar PTM ahora es importante es que es una de las formas de asistencia humanitaria que puede mantener la dignidad de las personas receptoras, ¿verdad? Porque la persona puede decidir lo que ella necesita para ella y para su familia, ¿verdad? Y también, si está en combinación con otras modalidades, se puede capacitar a la persona, ¿verdad? Para hacer crecer sus mismas habilidades. Y otro bueno es que está basado en mercado. Y cuando hablamos de mercado, no estamos solamente hablando de un lugar, pero puede ser mercados de servicios y en las mismas comunidades donde la gente están transitando, viviendo por un tiempo. Hay actores del mercado que son mujeres que pueden hacer beneficio también de recibir o sea, el efectivo de una persona que tiene una transferencia monetaria. Entonces, tiene su ritmo ahí. Y quizás, no sé lo que saben, ¿verdad?, sobre esto, pero desde 2027 por ahí se están midiendo cuánto PTM hay en la acción humanitaria a nivel mundial y ha crecido enormemente, ¿verdad? Como 100%. Y por el momento está como 23% de asistencia humanitaria a nivel mundial. En la región de las Américas, aunque no tenemos cifras exactas, puedo decir que yo sé que por la R4B, ellos reportaron en 2024 que PTMs fueron 40% del total de la respuesta humanitaria. Entonces, contaba de una parte muy significativa de la acción humanitaria para personas en movimiento, ¿verdad? Y que muchos son mujeres, ¿verdad? Um, pues bueno, sabemos con PTMs que mujeres son como las personas más focalizadas para recibir las transferencias monetarias, porque muchas veces se van con las necesidades de la familia y del hogar, ¿verdad? Entonces, pero también a la vez tenemos algunos patrones en nuestras culturas, en la región, que, ¿cómo voy a decirlo de una forma diplomática? Pero que trae sus dificultades para que las mujeres pueden como ser seguros en sí mismas, pero también acceder a todo eso que es posible en la vida. Entonces, como Daniela estaba hablando, que traemos
durante nuestra migración, diferentes patrones, diferentes afectos, pero lo que la acción humanitaria intenta hacer es para aprovechar de lo bueno, ¿verdad? De las oportunidades que ofrece en una situación nueva para una persona, una mujer migrante, ¿verdad? Porque aunque hay retos, hay un cambio de situación y puede ser que da un espacio diferente. Entonces, ¿cuál es lo bueno de las transferencias monetarias que hemos visto? No solamente en la región, pero en específico en América Latina, que lo que hace es que da agencia a la persona, a la mujer. Cuando ella recibe la transferencia monetaria, ella decide, mira, cada uno de nosotras tenemos casos diferentes, tenemos necesidades diferentes. Y el hecho de poder decidir que yo necesito comprar esto para mi hijo, yo tengo que comprar esto para mi pareja, ¿verdad? Que es diferente de recibir algo lo mismo, ¿verdad? Entonces, es que da una respuesta diferenciada. También algo que es muy interesante y hoy estuve en un evento y hablamos mucho sobre la posibilidad de que cómo puede contribuir a la protección de una persona una transferencia monetaria bien hecho con otros servicios. También lo que vemos específicamente con personas que están como llegado a un lugar y tienen una intención para quedarse ahí por un tiempo, quizás van a emigrar después, pero una transferencia puede ayudar en la inclusión social de una persona, ¿verdad? Que pueden acceder a diferentes servicios, que pueden formar parte de las comunidades donde están siendo. Y por otro lado, que es muy importante, es cómo una transferencia monetaria contribuye a medios de vida de una persona, específicamente para mujeres. Hemos visto en las Américas que para empezar, muchas organizaciones fueron entregado, voy a ser un poco geeky aquí, que una transferencia multipropósito. Ese quiere decir una asistencia en efectivo para cubrir diferentes necesidades, ¿verdad? Y lo que vimos en las vidas de las mujeres migrantes es que redució sus decisiones negativas, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Ese es muy importante. Y también puede ayudar en que se tomen decisiones menos arriesgadas, ¿verdad? Porque sabemos que una persona va a luchar, una mujer va a luchar para su familia. Entonces, si tiene que tomar decisiones de medios de vida que se puede tenerle expuesto a situaciones muy arriesgadas, hemos visto que las transferencias pueden disminuir esto. Pero ojo, hay también otros cambios que hemos visto como de medio tiempo. Si son transferencias más que una vez, de 3 meses, 6 meses, hemos visto que mujeres pueden como ahorrar más que antes, porque tienen están más seguros en sus mentes, ¿verdad? Sabiendo que hay este plata viene a mí y yo puedo tomar decisiones para guardar un poco. Y también que pueden disminuir, bueno, van a tener un ingresos mucho más estables. Y lo más importante que hemos visto, especialmente con mujeres en la región, mujeres migrantes, es que cuando se brinda una transferencia monetaria con como emprendimientos con grupos de ahorro, este también ayuda con algunos impactos de medio a largo plazo, ¿verdad? Y también cuando se tiene con este lente de protección, como digo, van a tomar menos decisiones menos arriesgadas y también puede ayudar que si una mujer migrante quisiera como regresar a su país por una razón, porque donde está quedando es muy complicado, puede ayudar que ella pueda regresar de una forma segura y digna, ¿verdad? Y también, por ejemplo, si una mujer ha sido como separado de sus hijos, también puede ayudar en la reunificación familiar. Hemos visto, como digo, que puede mejorar medios de vida, que muchas de las mujeres migrantes tienen que tomar decisiones de medios de vida que son muy de corto plazo, expuestos a la naturaleza y otras cosas, pero pueden como hacer emprendimientos pequeños, ¿verdad? Y así que pueden crecer más grandes y pueden invertir en cosas como la educación y salud, etcétera, etcétera. Y salió un estudio recién de Colombia donde
personas migrantes recibieron transferencias monetarias como de 6 meses o más largo, y el impacto en su seguridad alimentaria, normalmente al inicio está allí, pero estos impactos fueron por mucho más largo. Es que como cambió algo el chip de la mente de esas mujeres migrantes, que ellos podrían hacer mejor la alimentación a sus familias. Y quiero enfocar en algo muy especial, muy cerca a mi corazón, es el uso de transferencias monetarias en respuesta a violencia basada en género. Y sabemos que desafortunadamente muchas mujeres migrantes están expuestos a violencia basada en género. Y es algo que hemos estado innovando en la región de las Américas. Hay buenos ejemplos de Ecuador, de Colombia, de Honduras, de Guatemala. Ahora, todos esos lugares tienen mujeres migrantes ahí, ¿verdad? Entonces, hemos visto que transferencias monetarias pueden reducir la violencia de pareja íntima, si es buen hecho. Y igual, si la transferencia es muy pequeña, y las sobrevivientes pueden recibir esto y hacerse pequeños emprendimientos que va a reducir su posibilidad de estar como ligado con su agresor, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y todo esto es bueno. Yo soy muy como evangelizada por transferencias monetarias, pero sabemos que como hablamos de los retos y de aquí mirando hacia el futuro, ¿verdad? Que cosas que tenemos que tomar en cuenta, que una mujer migrante no es solo una persona, ¿verdad? Que hay una interseccionalidad de diferentes características de su vida, de su nivel de educación, de sus grupos étnicos, de si tiene discapacidad o no. Entonces, es muy importante cuando estamos brindando esas transferencias monetarias que tomamos en cuenta estas características para que sea una programación más centrada en una persona y ella misma, ¿verdad? Y aunque hay experiencias buenas sobre medios de vida, lo que buscamos por la comunidad humanitaria que tienen algo vinculado con respuestas a violencia basada en género, porque sabemos que esa es una de las problemáticas que personas tienen, ¿verdad? Que tienen que tener su propia forma de ganarse de su plata. Otro es que, pues, en América Latina tenemos unas organizaciones lideradas por mujeres excelentes, ¿verdad? Queremos ver más y más organizaciones trabajando con este tipo de organizaciones y darle espacio para liderarlo y tener, que tienen sus capacidades, quizás no en PTMs, pero en otras formas y pueden mejorar cómo estamos programándolo. Y también otras organizaciones locales especializadas que trabajan con comunidades LGBTQ más, y también con organizaciones que trabajan con trabajadores sexuales, ¿verdad? Otro que queremos ver es que aquí, bueno, algo que estamos viendo que los PTMs en la región, aunque tuvimos un pico hace unos años, está bajando un poco el nivel del uso. Queremos asegurar que las organizaciones sepan del poder de usar transferencias monetarias en transformar la vida de una mujer migrante y su familia, que puede a la vez cambiar la vida de su comunidad, ¿verdad? Hay mucha evidencia sobre la posibilidad de protección y para hacerlo y para brindarlo con acción complementaria. Eso es lo que es muy importante para nosotros. En fin. Sí, tenemos mucha información. Voy a poner algunos enlaces en el chat aquí, pero es lo bueno de las crisis en la región es que hay mucho más experiencias con PTM y hemos podido cambiar la vida de muchas personas y hay mucho more por hacer. Y gracias, me paro ahí. Gracias. No, gracias a ti, Holly. Y te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque queda como un poco en el aire para los que nos están escuchando, es cómo las mujeres pueden tener acceso a los PTM, ¿no? Es, Porque, claro, estamos dando los beneficios, pero cómo una mujer migrante que nos está escuchando ahorita tiene mm, acceso a los PTM en la región, ya sea en el país de origen, en el país de tránsito o en el país de destino. es una buena pregunta y esa es una de las deficiencias de la acción humanitaria. Porque no todas las organizaciones usan transferencias monetarias.
Y no todos, no sé, que hacen derivación de casos a organizaciones que usan transferencias monetarias. Pero lo que creo que hay que buscar es en los lugares donde están trabajando las organizaciones nacionales, locales e internacionales, y ver cómo es su proceso. Y sobre todo, pedir este tipo de apoyo, porque sabemos es lo que quieren las personas, las mujeres en el movimiento. Y ellos tienen voz y voto con estas organizaciones. Entonces, no es exactamente la respuesta a tu pregunta, Bárbara, pero es un poco que exigen de las organizaciones que supuestamente están brindando servicios para ellas, ¿verdad? No, pero sí, sí la respondiste. Ahí tienes, ir a las oficinas justamente de organismos internacionales que estén dentro del país donde se encuentren en ese momento y poder pedir información o accesar a los programas si ellos ya los tienen desarrollados y los están ejecutando, para que no se pierdan esa gran oportunidad, porque hablábamos con Daniela el tema emociones, que es el tema interno, pero el tema dinero es otra de las angustias de la mujer migrante, que es la parte externa, ¿no? En todo el proceso de migración. Entonces tienes por una parte tus sentimientos con el duelo migratorio y por la parte la otra lo económico, que como ya vemos se puede ir solventando con programas de cooperación internacional como el tema del PTM. Así, Muchas gracias, Holly. a ustedes. Y quiero pasar ahorita con el tema social, ¿no? Porque hay una realidad que está viviendo toda la región, ya con un ámbito más social, con unos números que van más por países, por regiones, por programas sociales que se están desarrollando, por políticas públicas que se están desarrollando. Y en eso quiero darle la palabra a Gerardo Caballo, que es consultor especialista en migración y desplazamiento, para que nos cuente un poco cómo estamos cerrando este 2024 con el tema de la mujer migrante en la región y qué nos depara en el 2025. No sé si estás aquí, Gerardo. A ver, Sí, estoy por acá. Buenas tardes, ¿cómo ¿qué están? ¿Me tal? escuchan? Sí, te escuchamos y también ya Excelente. tenemos tu presentación. Gracias por estar con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, bueno, a Bárbara y al equipo de CEPAZ por la invitación a participar en este webinar. Yo durante los próximos 15 minutos voy a conversar un poco de las tendencias de la migración de mujeres en tránsito, sobre todo por Centroamérica, y también conocer un poco los riesgos y vulnerabilidades a los que se han enfrentado y se siguen enfrentando, y también cuáles son las respuestas humanitarias y algunas recomendaciones para una mejor atención de sus necesidades. Bueno, en primer lugar, si bien en términos absolutos es verdad que hay un menor número de mujeres migrantes respecto al número de hombres, es cierto que la cifra también de mujeres migrantes ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. Solo para poner un ejemplo, según los datos del Gobierno de Panamá, por ejemplo, entre 2020 y el 2023, atravesaron el Darién 908.560 migrantes, de los cuales el 34% correspondía a mujeres. Sin embargo, entre 2022 y 2023 se observó un incremento del 171%, un número bastante notable, de mujeres y niñas en esta ruta. Esta tendencia no es exclusiva solo de Panamá. Por ejemplo, en el caso de Honduras es similar, donde la cifra de personas que cruzó el país en el 2023 supuso un aumento también interanual del 188% comparando con la cifra de 2022, especialmente debido al alto número de personas de nacionalidad haitiana y de migrantes de origen extracontinental. En el caso particular de las mujeres y niñas que atravesaron Honduras, el crecimiento interanual fue de 174% en 2022 y 195% en 2023. Estas cifras ya nos ilustran un poco de esta tendencia significativa que ha venido para quedarse, de un aumento progresivo de las mujeres en cuanto a las cifras de inmigración en tránsito por la región y particularmente por Centroamérica. Especialmente quisiera destacar algunos datos como los que pueden ver en la diapositiva, por ejemplo, cómo la cifra de mujeres y niñas en tránsito por el Darién se ha triplicado en el 2020, durante el año 2023 respecto al año 2022. Incluso si tomamos los datos que hay de momento preliminares en el 2024, también se ha incrementado el número de mujeres, a pesar de que se ha reducido significativamente también el número total debido a las políticas migratorias del Gobierno de Panamá.
También como el número de mujeres y niñas en tránsito por Honduras ha aumentado un 51%, a pesar de que el número total de migrantes en tránsito por Honduras en el 2024 se redujo un 34% en comparación al año pasado, es decir, se reduce el número total, pero sigue aumentando el número relativo de mujeres migrantes en tránsito por Honduras y por Panamá. Otro dato que ilustra también esta tendencia creciente de la migración de mujeres por Centroamérica son los planes de respuesta humanitaria que elaboran El Salvador, Honduras y Guatemala para identificar cuáles son el número de personas en situación de necesidad humanitaria. El 8% de la población total de estos países tiene necesidades humanitarias vinculadas con la violencia basada en género. Esto es un indicativo de que ese tipo de necesidades va a suponer un factor desencadenante más del desplazamiento de las mujeres en estos países. Si podemos avanzar al siguiente slide. Algunas vulnerabilidades generales que enfrentan a las mujeres migrantes en tránsito son las que encuentran ahí, que son interseccionales, como por ejemplo factores como el género, la condición de migrante, la edad, la etnia, las condiciones socioeconómicas, la falta de acceso a servicios básicos, también la violencia de género y violencia sexual que sufren durante su recorrido, barreras lingüísticas o culturales, que vamos a ver posteriormente en algunos riesgos específicos, también la falta de redes de apoyo, protección social, los niveles de pobreza, falta de oportunidades económicas y que las expone también a peligros durante la ruta también cuando, por ejemplo, no disponen de los recursos económicos para también tomar rutas alternativas que les exponen a peligros diferenciados, como puede ser, por ejemplo, la violencia sexual, ¿no? Siguiente, por favor. Los riesgos generales, como les comentaba, son por un lado la violencia física, sexual y psicológica, también el abuso incluso por parte de autoridades y grupos criminales. Esto es bastante preocupante porque son justamente los actores que deberían brindar esos servicios de protección y que muchas veces extorsionan a las mujeres y a las niñas para poder acceder a determinados servicios. También la trata de personas con fines de explotación sexual, la separación familiar cuando, por ejemplo, hay situaciones de detención de las mujeres migrantes y también situaciones de estigmatización y xenofobia en las comunidades de acogida. Siguiente. En cuanto a los riesgos específicos de la violencia que sufren las mujeres migrantes, estos datos son sacados de un estudio que les puedo compartir ahora por el chat, que ha publicado en el mes de noviembre ACNUR en México, sobre el desplazamiento motivado por violencia de género, ¿no? Entonces, ellos identifican a través de un estudio cuáles son algunos factores de riesgo específicos en las mujeres migrantes en tránsito en su recorrido hasta México. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que las mujeres comprendidas entre edades de 15 y 39 años tienen un riesgo mayor de sufrir, por ejemplo, violencia sexual cuando viajan solas o bien con niños, niñas o adolescentes. Por otro lado, las mujeres que viajan con hijos e hijas dirigen también la violencia de género a sus cuerpos frente a las amenazas como mecanismo de protección, con independencia de la edad, ruta o tipo de perpetrador. Eh, Asimismo, las mujeres que tienen entre 15 y 49 años muchas veces viajan con a lo mejor su pareja, su marido, con el vínculo que tengan con la persona que les acompaña y que pueden ser ya un perpetrador de violencia previo a este desplazamiento. Entonces, con independencia de si es su pareja desde el origen o bien es una relación momentánea que ha surgido a lo largo de la ruta, esto es un riesgo también específico que incrementa sus necesidades humanitarias, ¿no? Y por otro lado, también identifica este estudio ACNUR como, por ejemplo, las mujeres colombianas, cubanas, haitianas, hondureñas o venezolanas son continuamente hipersexualizadas y son sujetas también de extorsiones sexuales, tráfico de personas, forzado también a la venta, intercambio de sexo como mecanismo de supervivencia. Ahí hemos observado de diferentes organizaciones que trabajamos en los albergues de atención a migrantes, como por ejemplo cuando las mujeres no disponen de los recursos económicos para, por ejemplo, tomar un bus y continuar la ruta, muchas veces están sujetos a este tipo de situaciones con autoridades o bien otros actores para poder acceder a servicios
a través de intercambio de sexo, ¿no? O como mecanismo de supervivencia. Y eso es algo que se documenta, pero que no necesariamente se está brindando una respuesta contundente de protección, ¿no? Estos riesgos específicos los elabora ACNUR en este estudio en base a un modelo ecológico sistémico, ¿no? Que son el gráfico que pueden ver a la derecha en forma de capas, donde distinguen riesgos específicos a nivel individual, que tienen que ver con la edad, el género, el origen, la nacionalidad, familiar también, que tienen que ver con, por ejemplo, con antecedentes de violencia familiar o redes de apoyo que podían tener antes de iniciar el viaje, e interpersonal o comunitario también, que son las rutas, puntos de entradas, los medios de transporte que utilizan durante su desplazamiento, así como social, que son un poco más amplios, ¿no? Que tienen que ver con la porofobia, racismo, xenofobia, transfobia, que pueden sufrir las mujeres trans. Entonces, en base a este modelo, identifican esta serie de riesgos específicos de las mujeres que emigran en México. Siguiente, por favor. En definitiva, lo que podemos observar es que la violencia que sufren las mujeres no termina con el desplazamiento. O sea, es un factor que detona tanto el desplazamiento interno en los países del norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, tanto por el conocido, familiar, pareja, por el que pueden sufrir violencia sexual basada en género. Cabe recordar que también, por ejemplo, Honduras es el país de América Latina que tiene la mayor tasa de feminicidio de la región. Entonces, puede motivar el desplazamiento interno en un primer término, pero esa violencia no termina con esa respuesta de desplazarse dentro del país. Y ante eso también las mujeres terminan haciendo un desplazamiento ya transfronterizo, ¿no? Pero sin embargo, según este mismo estudio de ACNUR en México, observamos que, por ejemplo, 4 de cada 10 mujeres que cruzaron el Darién sufrieron violencia durante su tránsito, o sea que durante el recorrido continúan sufriendo esta violencia de diferente tipo, violencia basada en género. Incluso cuando llegan, por ejemplo, a México y deciden quedarse en México y no continuar hacia Estados Unidos, 7 de cada 10 mujeres que solicitan asilo en México también son víctimas de violencia basada en género. Por lo tanto, es un factor que persiste en todo el ciclo de desplazamiento, sea país de origen, de tránsito, de destino, incluso de retorno. Cabe destacar que también según un estudio que hizo Hayas con ACNUR, 2 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia de género en América Latina en algún momento de su vida, para que veamos un poco la magnitud y la gravedad de la violencia basada en género, que es común a diferentes respuestas, pero que en el área de desplazamiento, como les digo, se mantiene durante todo el ciclo. Siguiente, por favor. Frente a esto, cabe destacar que la mayor parte de las respuestas humanitarias, digamos, en zonas fronterizas, tienen que ver muchas veces con la atención en salud. Por ejemplo, resulta clave el brindar una atención urgente en salud en las primeras 72 horas, por ejemplo, después de que las mujeres son víctimas de violencia sexual basada en género. Sin embargo, esta atención en salud muchas veces es difícil de sostener a lo largo del tiempo. Diferentes organizaciones pueden entrar y salir brindando esta respuesta humanitaria porque pueden acceder a través de permiso, pero muchas veces también se les deniega, como ha sucedido de hecho recientemente con Médicos Sin Fronteras, aunque ya han podido volver a trabajar en la zona del Darién, por ejemplo. Y eso es una cuestión clave que no aparece en la diapositiva, pero que quería también compartirla como una de las recomendaciones, el poder garantizar la atención urgente en salud sexual y reproductiva a las mujeres migrantes, ¿no? Otra recomendación importante tiene que ver con la exposición que acaba de hacer Holly, ¿no? En cómo podemos vincular los programas de transferencias monetarias con programas de prevención y respuesta a la violencia basada en género para promover que las mujeres sean menos vulnerables a la explotación laboral y a los mecanismos negativos de afrontamiento. Justamente existe toda esta discusión de cómo abordar las transferencias monetarias desde un sentido de protección, tanto como en el sentido de que es más costo efectivo brindar respuestas de protección a través de transferencias monetarias, como que también facilita respuestas que promueven mayor dignidad y autonomía a las personas, en este caso a las mujeres, para que puedan elegir qué tipo de servicios quieren, ¿no? Y brindar entonces respuestas más oportunas también y adaptadas al contexto. Por otro lado, es fundamental también que los albergues para personas migrantes
fortalezcan la mitigación de riesgos de violencia basada en género. Desde la etapa de planeación, es decir, cuando se está planificando abrir un nuevo albergue, es decir, cómo es la adecuación de ese espacio, de qué manera va a distinguir dónde, por ejemplo, van a dormir las mujeres, dónde los hombres, dónde se ubican los baños en esos albergues, como también en su gestión, ¿no? Cuando una vez que está abierto y están operando las organizaciones humanitarias, cómo es el circuito de atención, cómo es el mecanismo de referenciación de casos a nivel logístico en cada albergue, ¿no? A partir de estándares internacionales en la materia que ya existen. Y por último, desarrollar protocolos transfronterizos de atención a la violencia basada en género. Esto es crucial también para no revictimizar a las mujeres migrantes que han sufrido violencia basada en género, para que no tengan que volver a repetir la misma entrevista contando lo que les ha sucedido. Eso es bastante degradante y revictimizante. Y que incluya la provisión de servicios multisectoriales, de agua, saneamiento e higiene, de salud, de apoyo psicosocial y salud mental basada en la comunidad, de protección, y que esté adaptado entonces a estas necesidades de las mujeres sobrevivientes. Estas son solo algunas de las recomendaciones que quería compartir con ustedes, pero yo he abierto igualmente si tienen cualquier pregunta, reflexión para poder debatir. Dejo aquí mi contacto también, mi email, para si tienen también cualquier inquietud puedan compartirla. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Sí, lo que te queríamos preguntar era un poco la perspectiva 2025, ¿no? En la región. ¿Qué avances se podrán esperar en un 2025? ¿Cuáles retos podremos tener para el tema de la mujer migrante en el ámbito de la violencia durante los procesos migratorios? Claro, sí, es la pregunta del millón, efectivamente, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos de hecho en esa fase de analizar un poco planificación de escenarios, ¿no? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con la llegada de Trump a Estados Unidos? La realidad es que independientemente de los datos o de lo que acabe sucediendo, el panorama no es nada alentador. Es muy probable que haya deportaciones masivas, como bien sabrán, y que sobre todo haya un retroceso significativo en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Eso obviamente va a impactar negativamente también en la situación de las mujeres migrantes. Es probable que haya muchos retornos a estos países donde no necesariamente cuentan con la infraestructura, como El Salvador, Honduras y Guatemala, que tienen estos centros de retorno, pero digamos que el retorno ha sido una de las prioridades, al menos en este último año, porque en algunos de estos países no está retornando tanto la población, sino que se está desplazando. Y entonces también cómo es la reintegración de esas personas que llevan, por ejemplo, décadas viviendo en Estados Unidos y que tienen que volver a rehacer su vida en el país donde nacieron, ¿no? Entonces, la realidad es que va a haber un retroceso significativo en cuanto a los derechos humanos de las mujeres migrantes, en cuanto a la posibilidad de brindar asistencia humanitaria en general. Y creemos que también, bueno, todo lo que tiene que ver con el abordaje del enfoque de género, también según los diferentes gobiernos que hay en la región, pues también cada vez está puesto más en entredicho, ¿no? Entonces creo que es más, 2025 va a ser un año más para tratar de garantizar los estándares mínimos de protección a las personas migrantes y a las mujeres incluidas, que de tratar de eh, articular diferentes o nuevos servicios o ampliarlos, sino más bien mantener, por ejemplo, el hecho de que se puedan mantener servicios de salud sexual y reproductiva, atención a las mujeres que sufren violencia sexual basada en género. Simplemente conseguir eso va a ser todo un reto y creo que es hacia donde se deben canalizar los esfuerzos para no perder ese avance que ha habido en los últimos años. Y por parte de los gobiernos de Centroamérica y América del Sur, las políticas van más hacia la protección de la mujer migrante en este sentido, están en un stand-by, simplemente están siguiendo la tendencia mundial y las normativas internacionales, o vamos a tener incluso retroceso también en eso. Bueno, precisamente puede ser un año un poco de transición, ¿no? El año que viene también hay elecciones, por ejemplo, en varios países de la región, que eso va también a determinar en qué medida
se formulan políticas públicas de migración que sean más tolerantes, más de acogida de población migrante o más restrictivas. Lo cierto es que la política migratoria de Estados Unidos tiene un impacto notable en el resto de políticas migratorias de la región. Y bueno, se trata también un poco de cómo coordinar los diferentes esfuerzos que hay en diversos mecanismos también de respuesta a los movimientos mixtos en la región, ¿no? Como son, por ejemplo, el proceso de Quito, la plataforma Forbi, la declaración de Cartagena, que justamente se está discutiendo ahora estos días. Entonces, probablemente va a seguir la línea que marque, digamos, la política migratoria de Estados Unidos, si bien es cierto que hay, bueno, algunos países que tienen una política un poco más ambiciosa, ¿no? Como puede ser Colombia, Brasil, México en este momento, pero digamos que es un año que puede ser un punto de inflexión, ¿no? De bisagra hacia una mayor protección de las personas migrantes o hacia una vulneración de sus derechos humanos. Aquí en concreto también en Centroamérica, por ejemplo, es también preocupante cómo puede impactar a las mujeres connacionales de estos países, como por ejemplo El Salvador y Honduras, los estados de excepción que hay vigentes en este momento, donde hay detenciones arbitrarias, cómo se está afectando también a familias en cuanto, por ejemplo, la deserción escolar de menores, pero también a la coacción que sufren muchas mujeres migrantes para, por ejemplo, estar a cargo del cuidado de hijos o familiares de personas que forman parte de pandillas o grupos criminales, como está sucediendo también. Entonces creo que eso también va a influir bastante en la tendencia de las políticas migratorias en el próximo año. Pues sí, todo un reto vamos a tener el año que viene, que ya lo vemos en este 2024. Gracias, Gerardo, por acompañarnos también en este espacio y por la información que nos brindas, que es como una base para poder empezar a trabajar y a coordinar y a generar alianzas en el tema de la mujer migrante en la región. Pues como vemos, hemos tratado de cubrir a grandes pinceladas estos tres rasgos: el interno de la mujer, con el tema del duelo con Daniela, el tema económico, que tanto pesando, tan difíciles para la mujer migrante en todo el proceso, especialmente quienes son las mujeres que son madres y que entonces, claro, tienen una carga familiar encima, tanto si tienen hijos en el país de origen y lo dejan en el país de origen, como si viajan con ella. Y por el otro lado, pues todo el tema social que la mujer vive, es tema de salud, tema de violencia, em, tema de derechos que a lo mejor puedan irse reduciendo el año que viene por políticas gubernamentales em, que pueden ir coartando un poco este avance que se ha tenido en los últimos años en materia de mujeres migrantes. Y es por eso que desde CEPAG vemos que este tema el año que viene va a tener mucha repercusión. Y le quisimos dar un toque especial con el tema de mujer migrante, porque es un eslabón de los procesos migratorios fundamentales, tanto en lo social como en lo económico, como en lo político, como en lo internacional, porque la mujer por naturaleza genera redes y hace núcleo y hace familia, y por lo tanto la repercusión de su situación personal va más allá de ella, sino es transferida de forma inmediata a sus hijos, a sus padres, a sus parejas y al grupo familiar, principalmente, que después con los otros grupos familiares de las otras personas migrantes pues se va multiplicando a favor o en contra. Y lo que queremos es que vayamos avanzando en esos temas. Ya para cerrar, no sé, Vivi, si pudiste accesar, si te tenemos. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, justamente para que bueno, veamos un poco el panorama en el que estamos y en el que nos enfrentamos para el 2025 con el tema migratorio y nuestra posición como CEPAS en este tema.
No, bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Saludos y feliz tarde a todos y a todas. Y gracias por tener este espacio. Sé que es el último o el último mes del año y todos estamos en muchas ocupaciones, pero bueno, pronto el 18 de diciembre es la celebración del Día Internacional de las Personas Migrantes. Y bueno, nosotros hemos querido dedicarle este mes a esa reflexión. Estoy segura que han podido ver en las redes sociales de CEPAS la campaña que estamos haciendo promoviendo protocolos para la atención de violencia por razones de género para mujeres migrantes y refugiadas. Y bueno, agradecerle quienes han estado con nosotros hoy, tanto Gerardo como Holly. No veo a Daniela por allí, pero efectivamente tener el espacio para poder tener esta reunión y esta conversación esta tarde. Y un poco cerrando la reflexión de este año, pero pensando también en 2025, parte de lo que nos hemos planteado de la preocupación de CEPAS, que empezamos trabajando este tema con activistas venezolanos y defensores venezolanos que a partir del 2015 fue como el momento más importante en CEPAS, fueron em, saliendo de Venezuela, y cómo al final se fueron también constituyendo estas comunidades en los países de acogida y fuimos generando procesos organizativos para no solamente identificar o trabajar desde nuestra mirada como personas, sujetos de derechos, refugiadas, inmigrantes, sino también, bueno, nuestro aporte como defensores en los países de acogida. Y bueno, de ahí pueden revisar en la página web y seguramente también se puede compartir por el chat todos los informes que se han generado con personas migrantes y refugiadas venezolanas, con el acompañamiento de CEPAS y otras organizaciones sobre los derechos de las personas migrantes. Eso nos ha permitido crear una comunidad de personas refugiadas y migrantes en más de 13 países. Y pues la intención ahora es, por supuesto, ha sido un principio conectado con Venezuela, pero también es cómo podemos ayudar en los países de acogida. Hace un par de semanas, un mes atrás, hicimos un taller con mujeres migrantes en la ciudad de Nueva York y empezamos a ver justamente esos retos y desafíos que comentaban en términos de las mujeres migrantes y refugiadas, cómo tienen sus sueños para desarrollar en un nuevo país, pero cómo en esos sueños también tienen grandes obstáculos y desafíos que pasan por diferentes dimensiones, la legal, la psicológica, la emocional. Y bueno, desde allí en nuestros procesos de mirada de derechos de las mujeres y empoderamiento, estamos haciendo acercamientos a organizaciones de base en estos diferentes países donde estamos para, bueno, dar apoyo desde lo que sabemos hacer, que es el trabajo en derechos humanos, la visión colaborativa y la incidencia, y también, por supuesto, el empoderamiento de las mujeres. Así que gracias por justamente compartir esos retos, parte de esas reflexiones que estamos haciendo justamente para integrarlas en este trabajo, para seguir armando red. Bueno, aquí veo también a grandes defensoras de derechos humanos, está Lilia, y bueno, justamente desde ese enfoque del derecho de las mujeres, de defensa de derechos humanos y desde las redes transnacionales de trabajo de activistas y defensores, es parte de lo que estamos aproximándonos. Así que pertinente hacer esta reflexión que pues está por aquí, por esta conversación, pero que también la dejamos grabada para que en el canal de YouTube de CEPAS pueda ser consultada. Y bueno, gracias a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy para hacer la reflexión, gracias a Bárbara también y a Aura del equipo de CEPAS que acompañaron esta iniciativa, y pues la invitación es a seguir conectados, a seguir pensando juntos y juntas cómo afrontar estos retos, estos desafíos. Y bueno, esa palabra creo que para nosotros ha sido muy importante, la palabra de los sueños, porque al final por diferentes formas, pero al final todos los seres humanos compartimos sueños, esos sueños que no tienen fronteras, pero que nos obligan a cruzarlas para poder cumplirlos, unos de forma voluntaria, otros de forma forzada, inesperada muchas veces en una crisis de movilidad
que en el caso cercano de nosotros es de Venezuela, pero es a nivel regional y global, y pues esta es una conversación que va a ser pertinente para nosotros ahorita más que nunca. Así que gracias por el espacio, gracias por compartir estas últimas actividades del año con nosotros y bueno, sigamos conectados y trabajando y pues quedan con contacto sobre todo con Bárbara. Aprovechamos también la oportunidad para hacerle la propaganda y la publicidad al podcast Raíces, justamente este espacio también que seguimos conversando semanalmente sobre la crisis de la movilidad humana, sus desafíos, pero también sus oportunidades y lo que nos conecta como personas y como mujeres también en esta realidad. Bueno, gracias a todos. Gusto en verte, Lilia, me encanta, tan linda tú. Y bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Bárbara. Te paso la palabra. Creo que contigo cerramos. Sí, cerramos con Beatriz y nada, nos queda más que agradecerle a nuestros ponentes, a Daniela, a Gerardo y a Holly por estar con nosotros y brindarnos la información, a ustedes por estar con nosotros y no se pierdan el año que viene muchísimos espacios a través del podcast Raíces y a través de este tipo de conversatorios que nos van a dar otra visión del tema migrante. Gracias por estar con nosotros. Que pasen buenas tardes.